A principios del siglo XVII, Europa Central era un polvorín. La Guerra de los 30 Años, uno de los conflictos más devastadores de la historia, estaba a punto de estallar, hundiendo al continente en 3 décadas de violencia. Sus raíces se encontraban en una profunda división religiosa. La Paz de Augsburgo, de 1555, intentó estabilizar la situación, permitiendo a los príncipes elegir entre el catolicismo y el luteranismo. Pero ignoró el calvinismo, una fe en auge, dejando un peligroso vacío. La situación se tornó explosiva con el ascenso del emperador Fernando II. Católico devoto, pretendía restaurar el catolicismo como única fe del imperio y aplastar el protestantismo para consolidar el poder de los Habsburgo. Sus ambiciones amenazaban directamente las libertades alemanas, especialmente en Bohemia, donde los protestantes constituían la mayoría. La chispa inicial se desató cuando los funcionarios imperiales cerraron las iglesias protestantes. La ira estalló el 23 de mayo de 1618, cuando los nobles bohemios arrojaron a los representantes del emperador por una ventana en la defenestración de Praga. Este acto desencadenó la revuelta bohemia y la Guerra de los 30 Años. En 1619, los líderes protestantes coronaron a Federico V del Palatinado como rey de Bohemia, desafiando abiertamente a Fernando II. El emperador respondió aprovechando la desunión protestante y atacando militarmente. El enfrentamiento decisivo se produjo en la Batalla de la Montaña Blanca en 1620. A pesar de ocupar un sólido terreno defensivo, las tropas bohemias estaban poco motivadas y no recibían remuneración. El disciplinado ejército católico del conde Tilly atacó con una fuerza abrumadora, derrotándolos en apenas 2 horas. La derrota selló el destino de Bohemia durante siglos, y Federico huyó al exilio. Fernando prohibió entonces todas las sectas cristianas excepto el catolicismo en Bohemia y Austria. Disolvió la Unión Protestante y reafirmó el dominio de los Habsburgo. Alarmadas, otras potencias protestantes intervinieron. En 1625, Cristián IV de Dinamarca entró en la guerra con la esperanza de defender el protestantismo y expandir su influencia. Para hacer frente a esta amenaza, Fernando recurrió a Albrecht von Wallenstein, un noble adinerado que formó un vasto ejército mercenario. Estos soldados no remunerados vivían según una estrategia de lobo, saqueando el campo y convirtiendo a los civiles en las principales víctimas. En el puente de Dessau, en 1626, Wallenstein aniquiló a las fuerzas protestantes de Mansfeld con una trampa mortal. Ese mismo año, Tilly acrastó a Cristián IV en Luther, destrozando las ambiciones danesas. En 1629, Fernando promulgó el Edicto de Restitución, exigiendo la devolución de las tierras eclesiásticas confiscadas desde 1555. Poco después, Dinamarca se retiró bajo la Paz de Lübeck. El conflicto se intensificó de nuevo en 1630, cuando Gustavo Adolfo de Suecia desembarcó en Alemania. Brillante comandante, revolucionó la guerra mediante la artillería móvil y las tácticas de armas combinadas, ganándose el título de «El padre de la guerra moderna». Su llegada revitalizó la causa protestante. En Breitenfeld, en 1631, su ejército derrotó decisivamente a las fuerzas de Tilly. La artillería sueca disparó varias descargas por cada disparo de los imperiales. Aunque los aliados sajones huyeron, los suecos se reagruparon y contraatacaron, obligando a Tilly a retirarse con grandes pérdidas. El mismo siguiente año, en Lützen, Gustavo lideró desde el frente y murió en batalla, aunque sus tropas aún se alzaron con la victoria. Su muerte puso fin al liderazgo directo de Suecia, pero la lucha continuó. El canciller Axel Oxenstierna buscó el apoyo francés. El cardenal Richelieu, aunque católico, se alió con los protestantes para debilitar a los Habsburgo. Las subvenciones francesas convirtieron la guerra en una lucha geopolítica. Para 1635, Francia entró directamente, llevando el conflicto a su fase final más destructiva. Dejando de ser un conflicto religioso, se convirtió en una contienda por el dominio europeo entre los Borbones y los Habsburgo. En 1643, el joven comandante francés Luis de Borbón, duque de Enghien, se enfrentó a los veteranos tercios españoles en Rocroi. Su audaz estrategia, romper las alas para luego rodear a la infantería, condujo a una victoria aplastante. Los supuestamente invencibles tercios lucharon con valentía, pero fueron superados.
Rocroi marcó el declive de la supremacía militar española y el ascenso de Francia como la principal potencia europea. Sin embargo, la paz seguía siendo esquiva. La guerra se prolongó 5 años más, degenerando en una masacre por desgaste. Batallas como la Segunda Nordenlingen causaron terribles pérdidas sin resultados decisivos. Para los civiles, la vida era una pesadilla de hambruna, peste y violencia por parte de soldados no remunerados. La enfermedad y el hambre se cobraron muchas más vidas que el combate. Ciudades como Magdeburgo yacían en ruinas. Su población se redujo de 25.000 a menos de 2.500 en 1644. Para 1648, tras las derrotas en Susmarshausen y Lens, el emperador Fernando III ya no podía sostener la lucha. Agotado, aceptó los términos de paz negociados durante largo tiempo en Westfalia. La paz de Westfalia, firmada en Münster y Osnabrück, puso fin a la Guerra de los 30 años. Más que un simple acuerdo territorial, consagró el principio de soberanía estatal, afirmando que cada estado tenía autoridad exclusiva sobre sus propios asuntos, libre de injerencia externa. También reconoció formalmente el calvinismo y garantizó el derecho al culto privado a las minorías, lo que marcó un paso hacia la tolerancia religiosa. Los tratados paralizaron al Sacro Imperio Romano Germánico, confirmando su fragmentación en cientos de estados semi-independientes, a la vez que elevaron a Francia como la principal potencia europea. Suecia también aseguró su influencia en el Báltico. Para la gente común, la recuperación fue dolorosamente lenta, pero la guerra había transformado Europa para siempre. Nacida de la intolerancia religiosa, la Guerra de los 30 años concluyó sentando las bases del sistema estatal laico moderno. Fue un nuevo amanecer, alcanzado a costa de millones de vidas y la devastación de una generación entera.